Muy buenas noches a todos amigos y bienvenidos a este webinar y a mi hogar. Mi nombre es el licenciado Rufino Rosado. Soy abogado en Puerto Rico con más de 12 años de experiencia en muchísimos temas, incluyendo el tema que vamos a discutir hoy, que es el tema de las herencias y específicamente de las declaratorias de herederos. Estábamos aquí pues organizándonos un poquito con Facebook, estamos transmitiendo también por Facebook. Estamos diciéndole a los amigos de Facebook que busquen un lápiz y un papel. Vamos a discutir un montón de cosas hoy. Son muchos detalles, así que pues me gustaría que tuvieran donde apuntar para que puedan seguirme mejor. En lo que ustedes hacen eso, pues como dije, soy el licenciado Rufino Rosado. Tengo muchísima experiencia con estos temas de las declaratorias de herederos y con las herencias, específicamente en Puerto Rico. Y pues entiendo que vamos a empezar ahora con los temas para ir directamente, porque es que eso es mucho. Así que vamos a empezar con lo que es exactamente una declaratoria de herederos y que no es una declaratoria de herederos. Una declaratoria de herederos es el procedimiento dentro del cual que hay que hacer en Puerto Rico para poder establecer quiénes son los herederos de una persona que ha fallecido. Una persona que ha fallecido sin dejar testamento. En Puerto Rico, pues, la ley establece quiénes son los herederos de una persona oficialmente, y cuando la persona no deja testamento, pues hay que hacer este procedimiento. Es un procedimiento que se hace en los tribunales. Que no es una declaratoria de herederos, que hay mucha confusión con esto, especialmente gente que viene a la oficina y me preguntan y me hacen muchas preguntas sobre esto. La declaratoria de herederos no es una decisión sobre quién va a recibir qué en la herencia. No es una decisión del juez para dividir ni establecer ningún tipo de partición de herencia, ni darle ningún tipo de bien específico a uno de los herederos. Es simple y sencillamente lo que dice la palabra declaratoria de herederos. Se declara quiénes son los herederos específicos de una persona que falleció. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con esto, y una de esas es estar bien claro con para qué se utiliza esta declaratoria de herederos. La declaratoria se utiliza específicamente para varias cosas, incluyendo vender y rentar propiedades, y específicamente para compraventas de propiedades que están a nombre del difunto, para registrar propiedades y vehículos de motor, para liquidar balances que están depositados en cuentas bancarias en cualquier tipo de institución financiera. Es bien importante porque estoy seguro pues que si estás pasando por este procedimiento ahora mismo, que es un momento muy difícil que sé que estás pasando ahora, puede ser que tenga esta situación en específico, liquidar balances de cuentas bancarias. Y para tramitar algunos tipos de tipos de seguros de vida. Hay algunos tipos de seguros de vida pues que no son así, que básicamente pues la persona fallece y ya tiene un beneficiario, pero específicamente seguros de vida que tienen que ver con el gobierno de Puerto Rico, con las personas, los empleados públicos y personas pues que son funcionarios públicos, tienen a veces algunos de estos tipos de seguros de vida pues que se necesitan una declaratoria de herederos para poder entonces ver a quiénes les va el dinero del beneficio que ha dejado el difunto. Un tema que es primordial aquí es, porque ya sabemos qué es una declaratoria y para qué se utilizan. Ahora necesitábamos saber bien quiénes son los que van a heredar, cuáles son esas personas, esos grupos de personas importantes que la ley establece que heredan. Yo lo he dividido en 4 grupos que son los más importantes de todos, y van todos en orden. El primer grupo son los descendientes. Vamos a ver hacia abajo todas las personas que siguen a la persona. Está la persona que falleció, y entonces estaríamos viendo a esas personas que le siguen, que son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y todo el mundo que sigue por ahí para abajo. Todos son su descendencia. Se mira hacia abajo. Si no hay ninguna persona hacia abajo, si nunca la persona tuvo hijos o sus hijos fallecieron o simplemente pues no tiene descendencia, pues entonces miramos hacia arriba, que sería el segundo grupo. El segundo grupo son los ascendientes, son los que están encima del que serían su papá,
sus abuelos, sus bisabuelos y se siguen mirando hacia arriba. Por eso es que se llama ascendiente, ascienden. Entonces, ese es el segundo grupo. Si no hay ninguno de esos dos grupos, pasamos al tercer grupo que vendrían siendo las viudas o los viudos. Obviamente, pues aquí hay que hacer un paréntesis, tiene que ser viuda o viudo, obviamente, pues personas que estén casadas legalmente. Al momento del fallecimiento, si la persona estaba casada legalmente al momento de su fallecimiento, pues entonces esa persona que queda viva, pues viene siendo un viudo legal que heredaría en ese tercer grupo. Si no existen más ninguno de estos tres grupos, no hay descendientes hacia abajo, no hay ascendientes hacia arriba, no hay un viudo legal, pues entonces vamos al cuarto grupo importante que vendrían siendo, mirando hacia los lados, quiénes son los hermanos de esta persona y quiénes son los sobrinos. Solamente llega hasta hermanos y sobrinos, no se sigue buscando nadie más después de los sobrinos. Y este vendría siendo el cuarto grupo importante entre todos los que van a heredar. Y recuerden, en orden. Así que ya sabemos quiénes van a heredar. Ahora necesitamos, pues, algo bien importante es cómo yo voy a hacer esta declaratoria, qué yo necesito para hacer una declaratoria de herederos, es la evidencia que necesito, los documentos. Pues estos documentos también pues, se pueden dividir en varios grupos, específicamente de dónde tú los vas a buscar. El primer grupo es todo lo que se busca en el registro demográfico. En el registro demográfico uno va a encontrar certificados de defunción, obviamente de la persona que falleció y también de otras personas que pudieran ser herederos que hayan fallecido. Certificados de nacimiento es bien importante porque entonces uno tiene que establecer dentro de todo esto, uno tiene que establecer los parentescos y las líneas de familia para entonces justificar que uno es un heredero. Así que pues certificados de nacimiento, certificados de defunción, certificados de matrimonio, muy importante también para esas personas que ya hayan estado casadas y todo eso. Aparte de esto, pues necesitamos los documentos que vamos a conseguir en la oficina de inspección notarial. Es un registro que se llama el registro de testamento. Como habíamos dicho antes, el registro de testamentos es bien importante en este procedimiento porque la declaratoria de herederos se hace cuando no hay un testamento. ¿Cómo nosotros probamos que no hay un testamento? Todos los testamentos se tienen que registrar en ese registro. Se tienen todos los detalles de quién fue el notario que lo hizo, qué fecha, hasta los testigos que estuvieron presentes. Entonces, cuando uno va a hacer una declaratoria, pues uno consigue un certificado de esta oficina de registro de testamentos y ese documento pues nos dice si no hay un testamento. Si hay un testamento, pues hay que hacer un procedimiento completamente distinto a la declaratoria, pero para todos los fines de este seminario, pues yo estoy partiendo de la premisa pues, que no hubo un testamento. Pues si no lo hubo, pues ese certificado va a decir exactamente eso. No se pudo encontrar un registro de un testamento para esta persona que me acaban de mencionar en la solicitud. Entonces, y eso es extremadamente importante porque sin ese documento no podemos hacer más nada. El otro grupo de lugares donde vamos a conseguir estos documentos son en los mismos tribunales. Recuerdan anteriormente que habíamos hablado, si las personas están casadas, pues conseguimos un certificado de matrimonio, pues para decir que la persona dejó un viudo porque estaba casado en ese momento. Ahora bien, si al momento del fallecimiento la persona estaba divorciado, pues lo que vamos a conseguir entonces en ese momento sería una copia certificada de la sentencia de ese divorcio de esa persona. Esto es bien importante porque siempre que hay un caso en los tribunales, el tribunal le manda a todas las partes y a sus abogados una copia de la sentencia, de la resolución, de todo, de lo que del final del caso. Esta sentencia o esta copia que le envían a las partes, pues no es la copia que vamos a conseguir, porque tiene que ser una copia certificada. Certificada lo que significa es que va a tener una serie de sellos de rentas internas que se le van a añadir a la copia y unos ponches y unas escrituras que se le hacen, unas notificaciones que se le hacen en la parte de atrás, que la secretaria escribe que es una copia fiel y exacta de lo mismo que aparece en el expediente judicial del tribunal. Por eso es que es una copia certificada y pues eso es lo que se utiliza.
Aparte de esto, el último documento, ¿sabe? Bien importante que hay que conseguir para poder hacer una declaratoria de herederos, y obviamente pues esto un abogado los puede ayudar a ustedes, es una juramentación que se hace que va acompañada con la petición. Esta juramentación vendría siendo como un affidavit o una declaración jurada que se hacen normalmente pues, con un notario en Puerto Rico. Este documento, esta affidavit, tiene que tener cuatro puntos muy, muy importantes, porque si no los tienen, pues no se lo aceptan y se entendería que no está completa toda la evidencia del caso. La primera cosa que tiene que tener esta declaración jurada o este affidavit es que la persona que está, el peticionario, la persona que está realizando la declaratoria, ha leído toda la petición y está de acuerdo con lo que dice esa petición. Lo segundo que tiene que tener es que se ha buscado entre todas las cosas del difunto o de la difunta y no se pudo encontrar un testamento dentro de todas sus pertenencias. Otra de las cosas importantes que tiene que tener este affidavit es que la persona que falleció no procreó, no reconoció y no adoptó absolutamente ninguna otra persona que no aparezca en la petición. Eso es muy, muy importante. Y lo último que tiene que tener esta declaración jurada es que tiene que decir que la persona que está presentando esta petición no ha ocultado intencionalmente a ninguna persona que pudiera tener derecho o que pudiera tener un interés en esa declaratoria de heredero, o sea, que pudiera ser un heredero. Eso es muy importante también, que tienen que juramentarse para entonces poder hacerlo. La affidavit, pues, es algo sencillo. Si para todos los amigos que están en Puerto Rico, la affidavit, pues, tienen que ir a donde un abogado, donde un notario para poder hacerlo, pero también podrían ir al mismo tribunal cuando vayan a presentar la petición. En el mismo tribunal, en la ventanilla del tribunal, pues se puede hacer ese procedimiento. Las secretarias algunas de las secretarias están autorizadas por la ley para coger ese tipo de juramento y para poder hacer el procedimiento allí mismo en el tribunal. Para los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, tengo algunos amigos que se están sintonizando ahora mismo por Facebook y probablemente aquí en el webinar pues hayan algunos que también que se encuentran en los Estados Unidos. Hay algunos también que se encuentran en Europa, en cualquier otra parte del mundo que te encuentres. Sí puedes hacer este affidavit necesario para poder presentar la declaratoria de heredero, pero es un poquito distinto. Si te encuentras en los Estados Unidos, puedes ir a donde un notario, pero tienes que incluir ese documento con un documento que tiene varios nombres, que se llama por varios nombres en los Estados Unidos. Mayormente es un Notary Certificate, pero algunas veces pueden llamarse como un certificado de autorización, un certificado de notario. Este documento se consigue en el County Clerk's Office, que es básicamente pues, la oficina del secretario del tribunal, de donde sea del condado donde sea que tú vivas en los Estados Unidos, o en el Departamento de Estado. Todo esto depende del estado donde tú te encuentres. Y pues por eso también es bien importante que cuando vayas a hacer esto, estés representado pues por un abogado que conozca lo que está haciendo y que te haga este tipo de investigación previa para saber todos los elementos que sean importantes para poder presentar tu declaratoria. Para los amigos que se encuentran en el extranjero, en Europa, en Latinoamérica, en cualquier otra parte del mundo, la declaratoria de herederos o el affidavit que vayan a hacer lo tienen que realizar bajo las leyes o bajo las costumbres que se hagan en su país, y tiene que venir acompañada con un documento que se llama una apostilla. Una apostilla, pues básicamente es un documento oficial del gobierno, casi siempre también en el Departamento de Estado o en alguno de los consulados, se consigue un documento que es una apostilla que lo que dice es que ese affidavit, esa declaración jurada, es válida porque la persona estaba autorizada, la persona que la hizo estaba autorizada para poder tomar juramentos y para poder hacerla. Y que básicamente es un documento oficial.
Así que así se puede utilizar para poder utilizarla en Puerto Rico, pues necesitamos todos esos documentos. Vamos a ver, ya que hablamos sobre los documentos importantes, ya tenemos todos los documentos que necesitamos en la declaratoria. Hemos hablado ya sobre las personas que van a heredar. Ahora necesitamos hablar sobre qué ocurre cuando uno no quiere ser un heredero. Hay situaciones donde, y ustedes se podrán preguntar, pues, ¿por qué uno no quisiera ser un heredero? Y la contestación rápida de esto es, hay veces que pues las personas pues no se llevaban con la persona que falleció. Hay veces que las personas saben pues que a lo mejor no hay no hay ningún tipo de bien en esa herencia, lo que hay son un montón de deudas, o simple y sencillamente pues la persona no quiere tener que atender o manejar nada que tenga que ver con una herencia. Así que cuando eso ocurre, pues sí tienen una solución. Si no quieres ser heredero, si te encuentras dentro de las personas que no quieran ser herederos, tienes disponible la repudiación de herencia. El nombre dice lo que es. Repudiación de herencia es repudiar, rechazar ser un heredero. ¿Cómo se hace esto? Y me podrán preguntar, pues esto se hace a través de una escritura pública. Uno tiene que ir a donde un notario nuevamente para que haga una escritura pública y tiene que llevar consigo, bien importante, un certificado de defunción de la persona que ha fallecido. Esto es importante porque la repudiación de herencia, la escritura de repudiación de herencia solamente se puede hacer para que sea válida después de que la persona falleció. Si la persona no ha fallecido todavía, pues entonces ciertamente no se puede repudiar, hay que esperar hasta que después de que la persona fallece, y por eso es que se pide este tipo de documento. El certificado de defunción, pues para probar que la persona haya fallecido. Y nuevamente, para las personas que se encuentran fuera de Puerto Rico, de nuevo, tienen que tener a una persona pues que sepa lo que está haciendo para poder realizar, un notario que sepa hacer este tipo de escritura, pues porque necesitan hacer una investigación para ver qué necesitan conseguir para a lo mejor hacerla en Puerto Rico a través de un poder, o si te encuentras también en Latinoamérica o en otra parte del mundo, la puedes hacer a través de un poder. Si no puedes viajar a Puerto Rico, necesitas tener un notario pues que sepa lo que está haciendo para que entonces te haga esa investigación, que si necesitas una apostilla, si necesitas un County Clerk's Office document, si es en el Departamento de Estado de tu estado, todo eso lo tiene que averiguar de antemano pues para que todo vaya como se supone. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son esos procedimientos posteriores después de que uno consigue una resolución de declaratorias de herederos. La situación es esta. Ya tú sometiste todos tus documentos al tribunal. El tribunal los aceptó y el tribunal resolvió quiénes son los herederos oficialmente de la persona que ha fallecido. Pues ahora, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago con estos documentos? Porque me han llegado estas resoluciones, pero yo tengo cosas que hacer, tengo propiedades que inscribir, tengo cosas que hacer posteriormente para poder manejar los bienes de esta persona que ha fallecido. Así que vamos a hablar un poco sobre eso ahora. Lo primero que ustedes tienen que hacer posteriormente, después de que una persona, después de que uno consigue ya la resolución de declaratoria de heredero, es someter una planilla de caudal relicto. Una planilla de caudal relicto es básicamente una planilla que se somete a Hacienda, donde uno incluye todos los bienes que tenía la persona que falleció. Uno incluye cosas como los balances de cuentas bancarias que habían todavía a nombre de esa persona. Uno incluye las descripciones de los vehículos de motor, de los carros que tenía la persona registrados a su nombre. Pueden ser barcos, pueden ser todo lo que esté registrado a nombre de esa persona. También las propiedades inmuebles, casas, edificios, cualquier tipo de terreno que tuviera esa persona. Todo eso se incluye en esa planilla de caudal relicto, y también se incluyen una serie de documentos para justificar que esta persona no le debía ningún tipo de dinero a Hacienda anteriormente, antes de morirse. Entonces,
Este documento casi siempre termina siendo, pues, más bien informativo. Les digo informativo porque en Puerto Rico las personas que tienen caudales o que tienen herencias mayores de $1 millón son las que terminan pagando algún tipo de cantidad de contribución por esa herencia al gobierno. Aparte de eso, pues no van a pagar, no pagan nada, es simplemente informarle al Hacienda todos estos bienes, y Hacienda les devuelve lo que se llama un relevo. Algo que dice, pues básicamente ustedes no les deben nada, o el difunto no le debía nada a Hacienda, y les dan un relevo. Con este relevo, entonces ustedes pueden pasar, con este relevo y con la resolución de declaratoria de herederos, muy importante, ustedes pueden pasar a hacer cualquier otra diligencia que tengan que hacer dentro de esa herencia, y eso es bien importante, porque suponiendo la próxima el próximo procedimiento que tenemos posterior a esta declaratoria de heredero es el procedimiento de liquidar cuentas bancarias. Para poder liquidar cuentas bancarias, tenemos que entender una cosa de cómo trabajan los bancos en Puerto Rico. Todos los bancos en Puerto Rico tienen sus propias reglas, y cuando hablo de bancos me refiero a bancos, cooperativas, cualquier institución financiera, corredora de stocks, de acciones, cualquier tipo de institución financiera en Puerto Rico tiene sus propias reglas sobre cómo va a liquidar una cuenta. Y es bien importante, y si están en esta situación, pues es algo que deberían comenzar haciendo, y lo pueden comenzar a hacer, es comunicarse con ese banco o con esa institución financiera para que les den una lista de todos los documentos que ustedes necesitan para poder liquidar esa cuenta. Ahora bien, dentro de esos documentos que les van a decir, los más difíciles de conseguir y los más importantes, se los aseguro que es la resolución de declaratoria de herederos, que es para lo que estamos aquí en este seminario, para que ustedes tengan la información, y el relevo de Hacienda, que le acabo de decir que se consigue sometiendo una planilla de caudal relicto. Aparte de estos dos documentos, sí van a pedirle otras cosas como certificados de defunción, les van a pedir cuáles son los balances oficiales de esas cuentas, les van a pedir otros tipos de documentos, pero cada banco tiene sus propias reglas, por eso es que se tienen que comunicar con el banco para conseguirlo, pero si tienen la resolución de declaratoria de herederos y el relevo de Hacienda, les aseguro que están bien adelantados pues con esto de poder liquidar esa cuenta bancaria. ¿Cómo es el proceso? Que también es un poco hay un poco de preguntas de que, mira, ¿cómo va a ser esto cuando finalmente vayamos a liquidar la cuenta? Pues entonces, ustedes van a recibir, cuando estén todos los documentos, cuando los sometan, cuando el banco esté listo para hacer esto, van a recibir una comunicación para que ustedes se reúnan con un oficial del banco. Cuando digo ustedes, me refiero a todos los herederos que aparezcan mencionados dentro de esa resolución de declaratoria de heredero. Todas esas personas van a ir al banco, y en el banco les van a sacar un cheque con el balance total de la cuenta bancaria. Todos los herederos tienen que firmar ese cheque, se le entregan a la persona que los está ayudando, al oficial, y el oficial va a pasar a la caja para que la caja, la persona que está en la caja del banco, cambie ese cheque y les entregue el dinero a todos los herederos en la manera en que ellos escojan. Lo pueden recibir cash, lo pueden recibir en un giro postal, lo pueden recibir en un cheque de gerente, todo como sea que ustedes quieren recibirlo, lo pueden recibir en ese momento. Y como les digo, los abogados del banco son los que van a decidir qué le pertenece a quién. Casi siempre, pues todo esto se divide en partes iguales, porque cuando llegan así todos los herederos se dividen en partes iguales. Hay algunas situaciones en que no se dividen de esa manera, son bien pocas, pero el equipo de abogados del banco pues va a resolver quiénes son los que se supone que estén recibiendo qué, y pues les van a entregar sus partes. Por eso también
hay veces que es bien importante si es son herederos bien distintos, si hay hermanos, si hay sobrinos, si hay nietos, si hay como que muchas personas distintas mezcladas dentro de los herederos oficiales de la persona, pues es importante pues que vayan representados de un abogado, pues para que el abogado ya de antemano le saque una contabilidad de qué es lo que se supone que le toque a quién, para estar seguro de que hayan recibido lo que se supone que reciban del banco. Otro procedimiento importantísimo que vamos a ver son los procedimientos en el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad, pues lo que vamos a hacer es tomar una propiedad que está a nombre de la persona que ha fallecido y vamos a tomar esa propiedad y vamos a sustituir el nombre de esa persona fallecida por el nombre de todos los herederos. En el registro hay lo que se llama un orden sucesoral, un orden que tiene que estar todo en el registro, porque si se brinca un paso, pues entonces el registrador rechaza hacer la inscripción de los nombres de las personas que quieren que se inscriban a nombre de uno, pues esa propiedad y pues se forma un problema. Cuando hay una persona que fallece, no se puede brincar, aunque todos los herederos estén de acuerdo con que alguien sea el dueño de una propiedad, no se puede brincar directamente a que se ponga la propiedad a nombre de esa persona. Tienen que pasar por una etapa. La etapa es que tienen que coger esa declaratoria de herederos y registrarla. Eso se hace a través de lo que se llama una instancia al registro de la propiedad. Una instancia es básicamente una petición que se le hace al registrador y decirle al registrador, esta propiedad está a nombre de tal persona. Tal persona falleció y aquí tenemos un documento oficial del tribunal que dice quiénes son todos los herederos de esa persona. Nosotros necesitamos que estas personas ahora estén inscritas como los nuevos dueños de esta propiedad. Y una vez uno hace eso, y para eso se necesita la declaratoria de herederos, la resolución, y la planilla de caudal relicto, el relevo que se le dan de planilla de caudal relicto. Una vez uno somete todos estos documentos y somete esa petición, uno va a recibir de atrás del registrador, el registrador va a registrar a favor de los herederos. Los herederos ya están inscritos como los nuevos dueños de la propiedad, pues entonces ahora ustedes pueden hacer cualquier otro negocio que quieran hacer. Si quieren vender la propiedad, lo pueden hacer. Si quieren hipotecarla, lo pueden hacer. Si quieren, si es un terreno y lo quieren segregar para poder entonces hacer sus finquitas y sus cosas, también lo pueden hacer. No hay ningún problema con eso. Entonces, tengo unas preguntas de Facebook. Me disculpan un momento. Amigos, no les voy a contestar por Facebook. Por favor, quédense hasta el final de que se acabe el webinar. Les voy a dar una manera de que se pueden comunicar conmigo para una consulta personalizada, ya que pues quiero proteger todas las identidades de las personas y todas las situaciones personales de las personas. La ética profesional pues me impide a mí pues contestar estas preguntas públicamente cuando son preguntas específicas de las partes. Así que pues me disculpan un momento, pero cuando se acabe el seminario pues yo les voy a dar una manera de que se puedan comunicar conmigo pues para contestar esas preguntas. Así que pues dicho eso, hacemos entonces esa petición y ya tenemos los nombres de las personas, los nuevos dueños, y ya entonces se puede coger esa propiedad y se puede dividir, se puede vender, se puede hipotecar, se puede hacer lo que ustedes quieran con ella, luego de que pues que se acaba de hacer ese registro como se supone. Entonces, estamos llegando ahora a la parte donde a mí me llegan muchas preguntas a mi consulta sobre declaratorias de herederos, herencias y muchos otros temas. Yo quiero compartir con ustedes ahora mismo las preguntas que yo he identificado como las más importantes y las contestaciones para que ustedes se puedan aprovechar de esa información. Así que vamos a empezar, las voy a leer y les voy a dar entonces mis contestaciones hacia eso. La primera pregunta que tengo aquí es ¿quién puede procurar o quién puede realizar una declaratoria de heredero? Una declaratoria de heredero, hemos estado hablando sobre el peticionario, pues que sea uno de los herederos. Un heredero puede hacer la declaratoria de herederos, obviamente la puede pedir,
pero también la puede pedir cualquier otra parte que esté interesada en la herencia. Eso podría ser también un acreedor, una persona que se le deba dinero, que a lo mejor la persona que haya fallecido le debiera dinero, como podría ser un banco que tenga una hipoteca con la persona, podría ser también alguna otra institución financiera que se le deban un dinero, podrían ser también alguna persona que haya tenido un accidente, que esté involucrado en un accidente con la persona que falleció, pues que tuviera algún tipo de daño y perjuicio que haya que pagarle. Todas estas personas que estoy mencionando tienen algún tipo de interés en los bienes de la herencia y podrían acudir al tribunal con la información que sea que tengan sobre los herederos y sobre la herencia, y pueden solicitarle al tribunal que los herederos acepten la herencia y que hagan esa declaratoria, que se aparezcan los documentos necesarios para hacer la declaratoria. Así que no solamente los herederos son los que pueden hacer una herencia, aunque eso es lo más normal que vamos a ver en todas las situaciones. Aquí tengo la segunda pregunta que tenemos aquí es: ¿todos los herederos tienen que firmar o estar de acuerdo para hacer una declaratoria de heredero? La contestación a esto es que no. No todos los herederos tienen que estar presentes. Si sigues una buena práctica de que todo el mundo pues sepa lo que está pasando para que sea un poco, todo fluya mejor y pues la familia sepa lo que está pasando. Ahora bien, el tribunal solamente requiere que una sola persona aparezca como el peticionario o la peticionaria dentro de esa declaratoria de heredero. Así que con solamente una persona aparecerse a hacer esa declaratoria de heredero, pues es suficiente. Y eso es igual, ya sea en el tribunal o sea en escritura pública. Obviamente, pues no estamos hablando de escrituras públicas ahora mismo. Eso sería pues tema para otro seminario en el futuro. Pero cuando se hacen las declaratorias en el tribunal, pues solamente se necesita una sola persona, un solo heredero que se aparezca pues para hacer esa declaratoria de heredero. Tenemos aquí otra pregunta, es: ¿vivo en los Estados Unidos? Yo lo voy a cambiar un poquito: ¿vivo en los Estados Unidos? O podría ser también en cualquier otra parte del mundo. Pero vivo en los Estados Unidos, ¿puedo hacer una declaratoria de heredero sin tener que viajar a Puerto Rico? La contestación es que sí. La declaratoria de herederos es uno de los únicos procedimientos que uno puede someter al tribunal, donde yo diría que el 99% de las veces no hay que ir al tribunal para alguna vista o para algún tipo de procedimiento en vivo así con el juez, para poder realizar el procedimiento completo, para tener una resolución, una decisión en el caso. Ahora bien, siempre hay momentos en que hay que ir al tribunal, y si eso ocurriera, y pues yo tengo 12 años de experiencia haciendo estos tipos de casos y solamente me ha pasado una vez pues que he tenido que llevar a uno de mis clientes pues al tribunal pues para poder terminar el procedimiento. Si en el camino puede ser que el tribunal solicite que se les contesten unas cosas, unas mociones, unas órdenes que les den que hayan que contestar bajo moción. Puede ser que haya alguna vista o algo. En ese caso, pues si ustedes tienen un abogado que han contratado para esto, pues el abogado con que conteste la orden o vaya a la vista sería suficiente para poder continuar con el caso. Así que la contestación sigue siendo sí, lo pueden hacer aunque estén en los Estados Unidos. Y recuerden, para poder someter una declaratoria de heredero, hay que someter un affidavit, una declaración jurada, lo que les estaba contando hace un rato cuando estábamos hablando de los documentos. Esa declaración jurada, pues si se encuentran en los Estados Unidos o en otras partes del mundo, les había contado que necesitan hacer una investigación, o sus abogados tienen que hacer una investigación para saber específicamente si necesitan acompañarla con una apostilla, si necesitan acompañarla con un notary certificate del County Clerk's Office, de la oficina del secretario del tribunal, o si necesitan un documento del Departamento de Estado, del estado donde sea que se encuentren ustedes. Hay que hacer esa investigación de antemano, pero una vez uno tenga esa
ese affidavit y sometan todos los documentos a través de un abogado, pues no hay necesidad para que viajen a Puerto Rico, pues para poder presentar eso y para poder obtener la resolución que necesitan. Entonces, tenemos aquí otra pregunta. No me notificaron sobre una declaratoria de herederos. ¿Significa esto que me han robado la herencia? La contestación a esto, pues la contestación rápida de esto es que no. Estábamos hablando anteriormente sobre lo que es una declaratoria de herederos y lo que no es. La declaratoria de herederos solamente indica oficialmente quiénes son los herederos de la persona que ha fallecido. En eso, pues, no se asigna ningún tipo de bien específico a ninguna persona, no se hace ninguna división de los bienes, no se hace ninguna repartición de la herencia. Así que, pues, si lo vemos de esa manera, pues, si no te han notificado de una declaratoria, pues no te han robado ni ha pasado nada con la herencia. Ahora bien, y esto es bien importante, si hay una declaratoria de herederos, una resolución final que no te incluye y tú sabes que tú eres un heredero, o sea, tú, qué sé yo, eres el hijo de la persona que falleció o eres el nieto y la persona pues ninguno de los hijos están vivos, cualquier situación en que tú sabes que tú eres o fuiste a donde un abogado y te indicaron, mira, sí, tú eres un heredero oficial de esta persona, pero no aparece en esa declaratoria, pues entonces tú tienes que someter al tribunal lo que se llama una intervención. Una intervención pues viene siendo una serie de documentos, una serie de mociones que uno hace para intervenir en el caso de declaratorias de herederos, donde uno presenta toda la información que uno tiene, qué sé yo, si tienes un certificado de nacimiento que pruebas que tú eres hijo de esa persona, si tienes un certificado de matrimonio que pruebas que tú eres el viudo o la viuda de esa persona, cualquiera de estas cosas que justifiquen que tú seas un heredero, pues tú lo presentas en ese momento. Lo importante de aquí es que si a ti no te notificaron nunca, si tú no tuviste ningún tipo de conocimiento sobre esa declaratoria de herederos, tú vas a tener cualquier tiempo necesario para poder presentar esto. Rápido que tú te des cuenta que tú no fuiste incluido, aunque haya pasado mucho tiempo, tú puedes presentar esa intervención para que te incluyan a ti en esa declaratoria de heredero. Ahora bien, si a ti sí te notificaron en algún momento, si recibiste una carta certificada, si recibiste copia de la declaratoria, pues tú tienes cierto término dentro del momento en que a ti te notifican para tú poder pedir una intervención en el tribunal, pues para poder hacer esto. Así que es bien importante saber específicamente qué fue lo que ocurrió, si a ti te notificaron o si no te notificaron. Pero básicamente, pues sí, pues uno tiene que intervenir y uno puede incluirse uno mismo en una declaratoria que, aunque ya haya habido una resolución, obviamente si uno tiene derecho a ser un heredero. Entonces, tenemos aquí otra pregunta más que ¿cómo podemos vender una casa o una propiedad que está a nombre de la persona que murió? Creo que ya habíamos hablado sobre estos en los procedimientos posteriores a la declaratoria de herederos. Si se recuerdan, estamos hablando sobre los procedimientos que vamos a hacer dentro del registro de la propiedad. Ya lo hablamos, pero lo vamos a repetir, pues para que tengan la información, porque es bien importante. Esto se hace a través de una instancia. Una instancia es una petición que se le hace al registrador de la propiedad. Ustedes tienen la persona que falleció, tienen una propiedad y está a nombre de la persona que falleció. Esa petición básicamente lo que hace es tomar la resolución de declaratoria de herederos que dice quiénes son todos los herederos de la persona que murió y le dice al registrador, estos son los nuevos dueños de esa propiedad. Tienes que registrar a estas personas como los nuevos dueños. Y obviamente, pues esto se tiene que hacer a través de una instancia y hay que presentar otros documentos como unas certificaciones de deudas y otras cosas que hay que presentar, al igual que un relevo de Hacienda. Pero básicamente, pues lo que tienes que hacer es el procedimiento de instancia al registro de la propiedad.
Aquí tenemos otra pregunta y esta pregunta es: ¿cómo podemos retirar dinero de una cuenta que está a nombre de una persona que falleció? Obviamente, pues hablamos de esto también cuando estamos hablando sobre la liquidación de cuentas bancarias. Y importante en esto, tienen que comunicarse con el banco, tienen que conseguir esa lista de documentos y de procedimientos que cada banco, porque les dije, todos los bancos y las instituciones financieras en Puerto Rico tienen sus propias reglas del juego, tienen sus propias listas de documentos y sus propios procedimientos que tienen que seguir. Algunos tienen hasta oficinas aparte que se dedican exclusivamente a bregar con las declaraciones, con las herencias y con los herederos, y pues tienen que entonces pues comunicarse con sitios específicos. Pero una vez ustedes tienen estos documentos, dentro de esos documentos, obligatoriamente van a necesitar y van a estar dentro de esos documentos la resolución de declaratoria de herederos y el relevo de Hacienda que consiguen después de someter la planilla de caudal relicto, que fue otro de los documentos que habíamos hablado sobre que tenían que hacer después de tener la declaratoria de herederos. Una vez ustedes tienen estos documentos y los otros que les pide el banco, ustedes los someten y los van a llamar pues para que vayan al banco un día todos juntos, todos los herederos juntos, para poder firmar el cheque todos juntos y que les den la parte que les corresponde a ustedes. Así que pues básicamente eso es una manera sencilla de decir cómo es el procedimiento, pero básicamente ese sería el procedimiento que se estaría realizando en ese momento. Tenemos aquí esta es la última pregunta que tengo que he identificado como importante y es: ¿puedo vender alguna propiedad de la herencia aunque mis hermanos no estén de acuerdo? Obviamente, pues la contestación rápida a esto es que no, pero les voy a explicar bien con esto. Creo que esto es más fácil explicarlo con un ejemplo. Hay algunas veces que uno de los herederos ¿quién diría? Pues vivió con la persona que falleció y estuvo cuidándola, estaba viviendo en esa casa toda la vida y de momento, cuando la persona fallece, a lo mejor hasta la persona que falleció le dijo, pues yo quiero que esta casa sea tuya cuando yo me muera. Si esa persona no hizo un testamento, pues esa casa hay que dividirla de acuerdo a a quienes sean todos los herederos oficiales que se establezca en una declaratoria. Si una vez se hace todo el procedimiento para registrar la propiedad a nombre de todos los herederos, como lo habíamos hablado hace unos momentos atrás, todas esas personas tienen que aparecerse a una escritura de compraventa, a una escritura para poder vender la propiedad a otra persona. Todos los herederos tienen que estar allí porque son los dueños nuevos de esa propiedad. Así que si no están todos allí, el notario que vaya a hacer esa escritura, pues simple y sencillamente no va a poder hacer la escritura porque no están todos los dueños presentes. Así que la contestación, como les dije, es si ustedes quieren vender una propiedad, pero los hermanos no quieren, pues entonces no la puedes vender así porque sí. Sí hay otras cosas que podría hacer. Hay otros procedimientos en ese caso. Primero que nada, podría reunirte con tus hermanos y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, porque eso sería lo más sensato y lo más fácil para hacer en ese momento. Ahora bien, si no pueden llegar a ningún tipo de acuerdo y tú entiendes que la venta es importante, que la venta es algo que es necesario hacer, pues entonces tú puedes ir al tribunal y tú puedes hacer una demanda para dividir esa herencia. Ahí pues tú estás demandando a tus otros hermanos o a otras personas que están en la herencia y básicamente tú lo que estás pidiendo es tu parte en la herencia, estás obligando a que se haga esa venta o que tus hermanos te den, de como sea que puedan reunir esa parte, te den tu parte de la herencia para entonces tú salirte de la herencia porque tú no quieres ser parte, no quieres ser un heredero más, pero tú quieres tu parte y te quieres, pues no quieres seguir bregando con la herencia. Ahora bien,
eso no significa que tú vas a poder vender una propiedad y te quedas con todo el dinero de la propiedad, porque toda esa propiedad, el dinero, los ingresos que salgan de ahí, pues le pertenecen a todos los herederos. Y pues básicamente, pues si tus hermanos no están de acuerdo, tienes que o ir al tribunal a pedir tu parte en la herencia, no tu parte en la casa, tu parte en la herencia, o sentarte con ellos y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con ellos. Pero en estas situaciones es bien, bien difícil, si ellos no están de acuerdo, poder hacer esa venta. Y pues te recomiendo, si estás en esa situación, pues que te comuniques con un abogado para que te dé todas las opciones que tengas disponibles para ver cuál es la opción que te convenga mejor, porque es una situación bastante difícil. Hemos llegado ya al final de este seminario, amigos. Les doy las gracias por haber participado de él. Como les había prometido, todos los que participaron de este seminario, que se registraron a través de la página web, van a recibir un correo electrónico con la información, un correo electrónico y un enlace donde pueden ir y se pueden enviar toda su información para poder coordinar una consulta conmigo para que puedan discutir todos esos detalles de sus casos y puedan aclarar todas sus dudas, y pues yo pueda darle opciones para cómo bregar con su situación en específico. Voy a hablarle ahora a los amigos que están en Facebook. Los amigos que están en Facebook, no se preocupen, ustedes también tienen una manera. Yo lo que voy a hacer es que necesito que se comuniquen conmigo a través de la mensajería de Facebook. Vayan a mi página de abogado o a través de aquí mismo, me pueden dar su correo electrónico y pues yo voy a hacer todo lo posible por enviarle el mismo correo electrónico que les va a llegar a los amigos que están en el internet, en el seminario, les lleguen a ustedes también pues esa información para que se puedan comunicar conmigo y puedan entonces discutir los específicos de su caso también. Así que pues eso es todo lo que tengo por ahora. Mi nombre es el licenciado Rufino Rosado de nuevo. Quédense pendientes a www.rufinorosado.com para que puedan aprender más sobre declaratorias de herederos, sobre herencia y sobre otros temas del derecho de los cuales yo hablo. Voy a estar hablando sobre otros temas en el futuro en seminarios. Estén pendientes y estén pendientes ese correo electrónico que les voy a enviar. Espero que esta información les sea muy útil. Sé que son momentos difíciles cuando una persona fallece y no tienes la información correcta, pues lo hace más difícil todavía. Así que pues yo espero que esta información que hayan recibido hoy pues les sea de utilidad y los ayude mucho a poder pues resolver esas situaciones que tienen. Así que les doy las gracias de nuevo y hasta luego. Chao.